Entre la verdad y la leyenda hay un lugar donde la historia respira, y es ahí donde empieza este viaje. Soy Raquel Cardona, y mientras suene mi voz, viajaremos por los bordes de la historia, donde lo real se mezcla con lo imposible. Porque hay cosas que no buscan ser entendidas, tan solo ser contadas. Empezamos. Hoy vamos a contar la historia de Elizabeth Bathory. Seguramente muchos de vosotros ni siquiera habéis oído hablar de este nombre, pero cuando os cuente su mito, su leyenda, estoy convencida de que os sonará a muchos. Viajamos a finales del siglo XVI, Hungría. Un nombre empieza a repetirse de manera inquietante entre los pasillos de los nobles, entre sirvientas que bajan la voz y soldados que preferirían no haber escuchado nada. Elizabeth Bathory. Nació en una de las familias más poderosas de Europa Central. Los Bathory no solo tenían tierras, tenían influencias, conexiones políticas y una historia de poder que pesaba sobre cada uno de sus miembros. Elizabeth creció en ese ambiente, rodeada de tutores, de lenguas extranjeras, de libros y de expectativas. Era culta, disciplinada, extremadamente inteligente y con una personalidad intensa que no todos sabían manejar. Desde pequeña convivió con cosas que hoy nos helarían la sangre. Episodios de violencia dentro de su familia, castigos ejemplares a los siervos y prácticas que, aunque comunes en la nobleza de la época, dejaban huella en cualquier mente joven. Pero nadie imaginaba hacia qué lado crecería la semilla. A los 15 años la casaron con el conde Ferenc Nadasdy, un hombre temido en la guerra. Mientras él combatía durante años, Elizabeth quedó a cargo de sus dominios. Dirigía decenas de esclavos, resolvía conflictos, administraba tierras y castigos. Y según varios testimonios, fue precisamente en esa soledad de autoridad absoluta donde su carácter tomó un rumbo oscuro. Las primeras denuncias hablaban de golpes, luego de torturas y después de desapariciones. Criadas jóvenes, a menudo campesinas enviadas a servir y aprender modales, muchachas sin apellido, sin protección, de las que nadie preguntaría demasiado. Testimonios recogidos años después hablan de sirvientas desaparecidas, de gritos ahogados en los sótanos, de rituales oscuros y de sangre. Demasiada sangre. Y es aquí donde la historia la convirtió en monstruo. Dicen que se bañaba en sangre para conservar su juventud, que su obsesión por la belleza la llevó más allá de la locura, que veía en cada gota un pacto con el tiempo, una promesa de eternidad. Pero no existe ninguna prueba real de todos estos rituales. Cuando la nobleza húngara decidió actuar, Elizabeth Bathory fue acusada de torturar y asesinar a más de 600 doncellas. Número tan desmesurado que rozaba lo imposible. Y sin embargo, la leyenda ya había echado raíces. Pero ¿por qué ese mito prendió tan bien? Porque representaba todo lo que su figura simbolizaba para ese tiempo. Una mujer noble, independiente, rica, que ejercía el poder sin pedir permiso y que no tenía un marido controlándola. Para muchos ella era incómoda, demasiado. Y a esto se sumaba otro detalle. Sus propiedades eran inmensas, codiciadas, un tesoro perfecto para justificar un proceso político. Cuando finalmente fue juzgada, su juicio fue cualquier cosa menos justo. Las declaraciones se obtuvieron bajo tortura. No se permitió que Elizabeth hablara, y su sentencia ya estaba escrita antes de empezar. 3 de sus sirvientes fueron ejecutados brutalmente como ejemplo público.
A ella por su rango no podían tocarla con la espada, así que crearon un castigo distinto. La encerraron en su propio castillo. Sellaron puertas y ventanas, dejándola morir lentamente, sola, encerrada entre las paredes de piedra del castillo. Elizabeth Bathory se convirtió en símbolo, pero no en uno sencillo. Para algunos representa la crueldad humana llevada al extremo, la demostración de que el poder absoluto puede deformar incluso a la persona más brillante. Para otros, sin embargo, es el ejemplo perfecto de cómo la historia puede devorar a una mujer incómoda, a una mujer que mandaba, que decidía, que no se sometía. Y quizás pagó un precio demasiado alto por no encajar donde debía. Hay quienes ven en su figura el reflejo de un sistema que necesitaba un monstruo, y ella era perfecto para interpretarlo. Noble, mujer, poderosa, rodeada de sirvientas sin voz y de enemigos con demasiada voz. ¿Fue una asesina despiadada o una víctima política? La frontera entre ambas versiones se ha vuelto tan borrosa que a veces parece imposible distinguirlas. Lo único seguro es que su nombre ha sobrevivido siglos, transformado, exagerado, pintado con tintes de terror y belleza macabra. Una mujer real, convertida en leyenda, en advertencia, en mito que todavía respira. Elizabeth Bathory murió sola, encerrada entre las 4 paredes que una vez fueron su hogar. Pero su historia no murió con ella. Sigue viva, latiendo, en libros, en películas, en susurros y preguntas. Y quizás, solo quizás, cada vez que alguien pronuncia su nombre y duda entre verla como un monstruo o como una víctima, una parte de ella encuentra algo de justicia. Porque al final no fue la sangre lo que le dio la eternidad, fue el mito. Gracias por escuchar.